Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente, un gusto de verles. Espero que todos tengan sus Biblias a la mano. Hoy día vamos a trabajar mucho en la Escritura porque hoy nos toca, en nuestro estudio de Filipenses, nos toca una porción catalogada por algunos de los editores evangélicos como pasajes difíciles. ¿Qué les parece? O sea, pasamos de los pasajes difíciles de Romanos los domingos a pasajes difíciles ahora en Filipenses. Bueno, que han traído muchísima controversia, sobre todo entre los evangélicos y los católicos romanos, los cuales aluden a una salvación eterna, los católicos romanos, por Cristo y obras. Por Cristo y obras. Creo yo que estas controversias surgen por no tener el texto en su contexto. ¿Me escucharon bien? Creo que surgen porque no se tiene el texto en su contexto. Es importante tener cosas claras en este punto para que cuando tú leas el texto que vamos a ver hoy, entiendas mejor por qué hay controversia. Entonces déjame poner un poquito las cosas claras aquí en esta controversia. Como sabrán, en primera instancia, quiero que me escuchen bien, por favor, quiero que lo analicen conmigo. En primera instancia, los católicos romanos, los católicos apostólicos romanos, muchas veces, escúchame bien esto, voy a ir despacio, son falsamente difamados, escucha lo que te voy a decir, son falsamente difamados por los evangélicos al decirles que ellos proponen una justificación por obras. Escúchame lo que te estoy diciendo, arma conmigo, analiza conmigo. Lo cual, si bien es cierto, es la conclusión de su pensamiento, los católicos romanos piensan que hay salvación por obras, es la conclusión de su pensamiento, en realidad esa no es la propuesta cumbre o de inicio de su teología con respecto a la justificación. Si usted va directamente donde católicos apostólicos romanos practicantes, si usted le dice que usted cree que ellos hablan de la justificación por las obras, entonces ellos le van a decir que no, que usted se está equivocando y lo estamos difamando en realidad. Por eso que a pesar que al final ese es el pensamiento, no es el inicio de su teología, de su pensamiento. Entonces, ¿cómo es la justificación para la Iglesia Católica Romana? La justificación para la Iglesia Católica Romana es por medio de Cristo, escúchame bien, de Cristo, pero es a través de una, y aquí está la palabrita, de una infusión. Déjame explicarte. Cuando alguien se bautiza, dicen ellos, cuando se bautiza de niño, recibe la gracia que justifica. Esa gracia está en la persona hasta que comete un pecado, el cual ellos llaman pecado de muerte, o sea, no un pecado venial, sino un pecado mortal. Y en esa condición el hombre, escucha lo que piensa, es el pensamiento católico apostólico romano, en esa condición el hombre tiene un estado de fe, o sea, sigue en la fe, pero sin justificación, o sea, perdió la gracia salvadora. Por ello, que para ser justificados, no se olviden que para ese pensamiento siguen en la fe, pero han perdido la gracia salvadora. Por ello que para ser justificados se quedó en el concilio de Trenton las famosas, y usted va a escucharme bien, las famosas penitencias. Es decir, para recuperar la justificación no solo es por Cristo, sino por obras que hagas, los sacramentos, o sea, confesar constantemente a un padre, a un cura, absolución sacerdotal, realizar obras de santificación. Por ello que para los católicos romanos el purgatorio tiene sentido, tiene lugar, pues el ser humano le toma mucho tiempo por los sacramentos ser exaltado como santo y su comportamiento se demora en tomar una medida que necesita para ir al cielo. Justamente por eso es el término que utilizan de la
infusión, que poco a poco, es como que poco a poco en la infusión, ¿no? ¿Te acuerdas cuando una infusión? Poco a poco van tomando color a santo. En conclusión, para ellos, para el católico apostólico, correcto, para ellos, el medio instrumental para ser justificado son las penitencias, o sea, obras. Ahí, si usted me entiende, ¿por qué decimos que ellos piensan que la justificación es por obras? Recién ahí. ¿Cuál fue el grito de la Reforma? ¿Qué pasó en la Reforma? ¿Cuál fue el grito de la Reforma? El grito de la Reforma era no. El medio instrumental no son las obras de penitencia para salvación, sino el medio es la sola fe. O sea, no es una infusión, sino una imputación. Esa es la palabrita que ellos se peleaban. No era la infusión, sino la imputación. Cristo es el sustituto completo y no se necesita nada más que Cristo por la sola fe. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿O están mareados? Espero que sí. Espero que sí me deje entender, quiero decir. Ahora sí, teniendo un poco más claro la historia, ahora quiero ir al texto que nos toca hoy para que entiendan por qué hay un problema, hay una controversia. También lo hay en el ambiente evangélico, que eso lo vamos a ver al final, pero esta primera controversia quiero que la entiendan más sobre la justificación por obras que se plantea muchas veces con este texto. Vamos a Filipenses capítulo 2. Verso 12, eso es lo que nos toca en esta porción. Doy gracias a Dios por este tema, aunque me asusté un poco cuando escuché a varios decir que este es uno de las porciones más difíciles. Y la verdad es que sí, mucho trabajo para esto y espero que el Señor nos ayude. Dice el verso 12, dice Pablo a la iglesia de Filipos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escucha lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la porción que quisiera ver con ustedes hoy, una porción maravillosa de las Escrituras. Pablo enfatiza, quiero que sigamos el texto, quiero que analicemos el texto. Pablo enfatiza ahora a los Filipos un imperativo crucial. ¿Cuál es ese imperativo? ¿Dónde se centra? ¿Cuál es el punto central de este pasaje? Bueno, el punto central de este pasaje tiene que ser el título de este tema. Y el punto central es: ocupaos de vuestra salvación. La palabra ocupaos, quiero que la veas ahí, en el texto, en el verso 12, es la palabra en el griego katergasomai, en el griego con K, katergasomai. Y el significado de esta palabra ocuparse, ocupaos, es trabajar por completo, trabajar hacia afuera. Este término me gustó: llevar hasta la última consecuencia. Es lo que significa ocupaos, katergasomai. Es un imperativo. Esa es la frase que quiere llegar Pablo ahí con los hermanos de Filipos. Ese es el imperativo que tenemos que ver. ¿Qué cosa quiere decir? Todos estos términos, damas y caballeros, y esto para empezar a aclarar un poco la controversia, todos estos términos que hemos visto, tanto trabajar por completo, trabajar hacia afuera, llevar hasta la última consecuencia, todos estos términos dan una implicancia, la cual, escúchame bien, no es una implicancia soteriológica, es decir, de salvación, sino una implicancia ética. Esto es muy importante entenderlo, para entender la mente de Pablo aquí y el pasaje y el punto central. Hay un autor llamado Gordon Fee
que tiene un comentario de la carta de Pablo a los filipenses y comenta este texto de esta manera. Él dice esto, Gordon Fee. El contexto aclara que no es un texto soteriológico, o sea, de salvación, que trate sobre personas que se salvan. O sea, que Pablo no está hablando de personas que se salvan. Más bien es un texto ético que trata sobre la forma en que las personas salvas viven su salvación. Fin de la cita. ¿Vamos comprendiendo ahí, hermanos? ¿Está bien? ¿Estoy yendo despacio o muy rápido? Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que entiendas bien esto. Aquí ya Gordon Fee nos da un panorama de que esto no es un texto soteriológico, o sea, de salvación, sino más bien de cómo las personas salvas viven su salvación. Me encanta esa aclaración. ¿La salvación quién la da? ¿Quién da la salvación? Mira, 1:29, ahí en Filipenses, solamente regresamos con la mirada ahí en la misma hoja seguro, en tu Biblia. Dice ahí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, Dios nos da, por causa de Cristo, el creer, la fe. Eso viene de Dios, el creer de la salvación viene de Dios. Entonces, asegúrate, y eso es lo que está pensando Pablo aquí, asegúrate que esa salvación, escucha, aparezca en tu exterior. ¿Está bien? ¿Estoy comenzando bien? Asegúrate que esa salvación aparezca en tu exterior. En tu exterior. Es vivir una vida que manifiesta la salvación. Salvación. El término utilizado aquí en el texto no es un individual, sino es un término colectivo. Por ello que no se refiere, como ya dijimos, solamente para recalcar, a salvación eterna se refiere este pasaje, no se refiere de una persona, sino es una consecuencia de los salvados. O sea, hemos pasado de la salvación a la santificación. ¿Cómo viven los salvados? ¿Estamos entendiendo un poquito más? Esto es bueno, manera introductoria. Quiero aclarar esto. Segunda de Pedro 1:3 es un pasaje que nos puede ayudar el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:3 dice así, lo puedes apuntar al margen: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, verso 4 de segunda de Pedro, capítulo 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes, escúchame bien, mire esos términos, de la naturaleza divina. Escucha, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, es decir, hay un efecto externo de lo que pasa en nuestro interior. Mateo 5:16, Jesús lo pone así. Mateo 5:16, Jesús lo pone así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos entendiendo el punto de ocupados? Filipenses 2:15, ahí regresando a Filipenses 2:15, solo para tomar este versículo, para seguir ampliando esto, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el sentido correcto. No hay conflicto, creo que es sumamente claro. Vive externamente lo que tienes internamente.
Es una demanda. No significa trabajar por la salvación, escúchame bien, no significa trabajar por la salvación, sino por su salvación, o sea, de Dios, ya alcanzada. Trabajar en esa salvación ya alcanzada, es lo que quiere decir. Ahora sí, ¿qué necesitamos? La pregunta aquí en el verso 12 es, ¿qué necesitamos? ¿Qué elementos nos da su salvación para ocuparme, para trabajar completamente, para llevar la vida cristiana hasta la última consecuencia? Es decir, la pregunta clave es, ¿cómo ocuparnos en nuestra salvación? ¿Hasta ahí están bien? ¿Está claro el sentido del autor? No hay ningún conflicto aquí, simplemente es meterse al contexto. No es un texto de salvación eterna, es un texto de ética. Eso es lo que quiere decir Pablo. Es un texto de ética, no es complicado. Entonces, ¿cómo ocuparnos en nuestra salvación? Esa es la pregunta que tenemos que hacer y ese es el título del mensaje. ¿Cómo ocuparnos en nuestra salvación? Bueno, déjame darte los puntos que están en el texto de cómo ocuparnos en nuestra salvación, según Pablo. En primer lugar, siguiendo su ejemplo. Siguiendo su ejemplo. ¿El ejemplo de quién? De Cristo. No se olviden, miren el verso 12, la parte A. ¿Cómo comienza el verso 12? Por tanto, amados míos, hasta ahí. Cuando dice por tanto, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir por tanto? Muy bien. Como vimos lo anterior, por tanto, dice él, o sea, va a hablar de lo anterior, es una clara referencia de lo que acabamos de ver y que hemos terminado la semana pasada y que acabamos de ver en la carta. Como Pablo explica, la encarnación de Cristo, el pensamiento asombroso de Cristo al encarnarse. ¿Se acuerdan cuál es el pensamiento? Verso 5, mire el verso 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En ese momento, hace ya no sé cuántas semanas atrás, aprendimos que esa palabra sentir habla de pensamiento, de mente. Entonces vimos que en la encarnación esa mente, lo que quiere describir Pablo es la mente de Cristo, el pensamiento. Y esto debe llenar nuestras vidas, pues esto estuvo en la mente de Cristo para encarnarse. ¿Qué es lo que estuvo en su mente? La humildad. ¿Cuál es el concepto de humildad? ¿Se acuerdan? Ver a los demás como superiores a nosotros. Ver las necesidades de los demás antes que las nuestras. Si es verdad que en la iglesia debemos ser así, porque ya lo hemos aprendido hasta el texto en el verso 11, ¿verdad? Una aplicación directa a la unidad de la iglesia. ¿Se acuerdan, hermanos? Es verdad que en la iglesia debemos hacer así, pero ¿saben qué, hermanos? Afuera también. Afuera de la iglesia también. No debemos reaccionar como el mundo reacciona. No debemos caminar como el mundo camina. Debemos de lucir nuestra salvación. Lo que tienes internamente, asegúrate que se vea externamente. Mira por favor el verso 15, otra vez, la parte A del verso 15 de Filipenses 2. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Juan, el apóstol Juan, menciona en 1 Juan 2:6 lo siguiente, y lo puedes apuntar, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él, está hablando, Juan presenta en su primera carta, no en el Evangelio, sino en su primera carta, unas marcas, unas insignias de lo que significa ser creyente, porque en ese momento el ya anciano se da cuenta que hay mucha confusión, que en la iglesia no se distingue qué pasa, no se sabe quién es quién. Entonces Juan empieza a marcar el paso y da algunos distintivos y habla aquí en 1 Juan 2:6 diciendo, el que dice que permanece en él, porque usted sabe que todos nosotros decimos muchas cosas, y él dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Claro, la pregunta que hay que hacerle a Juan es, ¿cómo él anduvo? ¿Cómo él anduvo? Y creo que el apóstol Pedro la contesta muy bien. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21, apúntalo.
Pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, me encanta esto, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Una de las cosas que más me impacta en la encarnación, y seguramente a ti también cuando lo hemos visto por tantas semanas, es que es la dependencia de Jesús. La dependencia de Jesús fue absoluta al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería el paralelo para nosotros? Que nuestra vida debe depender absolutamente del Espíritu Santo. No solamente mostrar ese carácter de humildad en la iglesia, pero también afuera, hermanos. Asegúrate que lo que vives internamente, que lo que tienes internamente, lo expreses exteriormente. Pero también la dependencia al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ese texto de Efesios 5:18? Ese texto tan conocido, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué dice eso Pablo en Efesios? Porque va a empezar a hablar de las relaciones entre esposos, esposas, padres, hijos, entre empleados, dueños. Es decir, para entender bien relaciones, primero hay que depender absolutamente del Espíritu Santo. ¿Cómo dependemos del Espíritu Santo? Bueno, hoy día se vive un misticismo sobre eso. Depender del Espíritu Santo es algo así como un toque o algo que sientes o te hace llorar o una musiquita que te hace temblar, pero eso no tiene nada que ver con ser lleno del Espíritu Santo ni de buscar una dependencia del Espíritu Santo. Simplemente tienes que ir a Colosenses 3:16 y ahí está qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo, vivir en una dependencia. Dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo me gusta esto? La palabra de Cristo. ¿Están escuchando esto, hermanos? ¿Están bien, hermanos? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, y después va a decir dando gracias en todo. Son las mismas características que Efesios 5:18 habla de ser lleno del Espíritu, es ser lleno de la palabra de Dios. Entonces no hay nada místico, es depender, hermanos queridos, de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. La dependencia. Primero tenemos que entender, para ordenarnos, para ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que seguir su ejemplo, el ejemplo de Cristo. ¿En qué? En humildad y en dependencia. Esas son las claves para nosotros. Humildad, que no podemos caminar como el mundo. No podemos caminar como el mundo, mirar como el mundo, enfocarnos como el mundo, reaccionar como el mundo. Nosotros somos distintos. Cristo vive en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo que tengo en el interior, asegúrate que vive el exterior. Eso es lo que está hablando Pablo para ocuparle la salvación. Y dependencia en el Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu, estar dependiendo del conocimiento de la palabra de Dios. Con eso que tú entiendes en la mente, con eso que tú sabes, ¿qué te parece que nosotros digamos en esta iglesia? Bueno, hermanos, a partir del domingo no traigan Biblia. ¿Para qué hay que estudiar tanta teología? ¿Para qué poder desmenuzar? ¿Para qué? ¿Usted lo vería una necesidad en la iglesia? Obvio, porque si no, no puedes estar en dependencia del Espíritu. Es algo así como que hoy queremos vivir en dependencia del Espíritu por algo mágico, por algo que pase mágico. Es como que esperemos que de este púlpito salga enseñanza bíblica de alguien que se pare aquí y mágicamente esté inspirado. Mágicamente reciba una revelación de Dios. Amados, queridos, déjenme que aterrice todo esto en la realidad. La gente que enseña, que lidera las iglesias, tienen que ser capacitados correctamente en la palabra de Dios. Esforzarse, dar al máximo esfuerzo. Jorge, pero la obra es de Dios. Sí,
pero tienen que dar el máximo esfuerzo. Creo que si te preguntan con qué médico te operarías, tú no dirías, no importa, total es un hermanito de la iglesia. Ay, sí, no. Vamos a la iglesia. ¿Quién predica? No interesa, total, eso será ungido. ¿Así? ¿No interesa? Bueno. Entonces, anda un médico, ¿y de qué médico ha operado? Bueno, a veces algunas aberturas ha hecho. Es curioso que a eso no le tomamos importancia y asistimos a cualquier cosa. Y la verdad es que eso es crítico. ¿Por qué? Porque lo primero que nos pide para ocuparnos de nuestra salvación, y ya saben que este texto es ético, es mostrar al exterior lo que tenemos en el interior, lo primero que nos pide la Biblia es, sigue su ejemplo. Pablo dice, por tanto, amados míos, por tanto, recuerden lo que hemos visto en la encarnación, recuerden la dependencia del Espíritu que tenía Jesucristo y recuerden el pensamiento de humildad, no solo en la iglesia, sino también afuera. Los mismos síntomas, como vimos en Colosenses 3:16, son los mismos síntomas de Efesios 5:18. O sea, ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Entonces usted, si tiene que elegir iglesia, ¿qué iglesia? ¿Por qué elegiría una iglesia? ¿Porque le cae bien el pastor? ¿Porque está bueno, los asientos qué cómodos son? ¿Porque hay cafetería, pantalla gigante, luces, colores? No, simplemente por la palabra. Lo demás no te va a hacer dependiente de Cristo. Siguiendo el ejemplo de humildad y dependencia. Eso es lo primero, ocupados de nuestra salvación. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Siguiendo su ejemplo. Segundo lugar, dice Pablo, o menciona aquí, siguiendo su obediencia. Mira el verso 12, seguimos en el 12. ¿Están bien hasta ahí, hermanos? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, eso ya lo vimos, ese es siguiendo su ejemplo. Por tanto, es la parte anterior. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo ya había remarcado la obediencia de Cristo en la porción anterior. Mira el verso 8, por favor, mira el verso 8. Y estando en la condición de hombre, estoy leyendo Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y obediente se hizo Cristo. Estamos hablando de la obediencia, siguiendo su obediencia, o sea, la de Cristo. Haciéndose obediente, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegó su obediencia? ¿Hasta la muerte nomás? No se olviden la I. Y muerte de... Los filipenses habían entendido que la obediencia a Cristo era absoluta y era extrema. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por favor, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí? Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí? Claro, nosotros no tenemos esa misma sensación, porque digamos, acá tú dices que eres creyente y nadie te mata. Nadie te mata. Pero digamos, aquí la obediencia es extrema. Pablo ya les había remarcado la obediencia de Cristo y ahora Pablo le dice, como siempre habéis obedecido, dando alusión, una referencia fuerte en lo anterior de la obediencia de Cristo, que fue absoluta y extrema. Filipenses 1:21, ¿se acuerdan cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es? Pero ¿cómo dice? ¿Se acuerdan cómo dice que no hay verbos? Para mí vivir Cristo, morir, así dice, no hay verbos ahí. Para mí vivir Cristo, morir ganancia. Así dice. Pues llegaba hasta la muerte y la muerte de cruz. Piensa conmigo. La palabra ocupados, ¿se acuerdan cuando vimos el concepto de ocupados? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es también llevar hasta sus últimas consecuencias. Es posible que Pablo tenga presente que los filipenses deben estar dispuestos a morir por Cristo, dispuestos a morir por Cristo. Jesús nunca, y esto analiza conmigo porque hoy no se analiza mucho, y en este punto es muy interesante porque tenemos que entender qué cosa es un creyente. En este punto,
Jesús nunca realizó un llamado a su señorío pensando que nuestra obediencia sería parcial. Nunca hizo un llamado. Los que quieren seguirme, obedézcanme, pero bueno, si pueden un poco. Nunca. Lucas 9:23, por ejemplo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y esta frase nos da escalofríos. Tome su cruz cada día. Y hay un problema con este término de tomar su cruz, porque este término lo hemos puesto como que, bueno, ¿qué cosa es tomar su cruz? Bueno, tomar mi cruz. Mi cruz es mi suegra es mi cruz. Mi o sea, no estoy afirmando, estoy explicando. O sea, mi dolor de espalda, mi columna es mi cruz. No. Cuando Jesús dice, toma tu cruz cada día, Él está pensando en el contexto de ese momento donde los romanos crucificaban a la gente públicamente. Los tenías ahí en los caminos. Mientras tú caminabas, veías cómo los cuervos se comían a los cuerpos que estaban ahí vivos todavía, porque eso era la crucifixión. Y podían pasar días que estaba una persona ahí sufriendo. Y las aves lo hacían. Entonces la gente miraba eso. ¿Y por qué hacían eso? Para que Roma diga, bueno, tú te rebelas y terminas así. Por eso lo hacía. Era persuasivo, ¿tú crees? Claro. Bueno, Jesús aquí dice, los que quieren seguirme se tienen que negar. O sea, queridos psicólogos, adiós el autoestima. Chao, se fue. Y no solo eso, sino tomar su cruz significa estar dispuesto a morir por mí. Era una obediencia extrema. Mateo 7:21, ustedes se acordarán ese oscuro y tétrica anuncio de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Se están dando cuenta lo crítico que es que no se estudie la Biblia? Juan 14:23, otro texto para hablar de la obediencia. Siguiendo su ejemplo, siguiendo su obediencia. Así nos ocupamos en nuestra salvación. Juan 15:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Contundente. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa mi palabra guardará? Que la pongo debajo del cajón, la meto en el cajón, la guardo. No, la palabra guardar es obedecer, seguir, ser guiado. Interesante. Hechos 5:32. Esto se pone más agudo. Escucha la predicación de los apóstoles, por favor. Hechos 5:32. Está predicando Juan, Pedro, y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, escucha, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A temblar. A temblar con esas declaraciones. Sí, yo soy cristiano, pero bueno, a veces lo obedezco. ¿No tienes ardor por obedecer la palabra? ¿De verdad no tienes ardor? Si no hay ardor por obedecer la palabra, hay un problema con la Biblia. Nunca Jesús tuvo la idea de un llamado a una obediencia parcial. Hebreos 5:8, aún más agudo. El autor de Hebreos dice, y aunque era hijo, está hablando de Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y el verso 9 coloca a nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es directo, Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. El autor Juan
ya anciano. Y uno dice, bueno, Juan tiene 90 y tantos años, bueno, será un anciano, bueno, se volverá un viejito bonachón. Ya no va a estar predicando duro. Y primera de Juan 2:4, el apóstol Juan dice esto, ya anciano, él dice, el que dice, yo le conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo conozco a Jesús, pero no le obedece, escúcheme bien, dice Juan a la iglesia, escúcheme bien, no es de él. El mismo autor Juan en sus evangelios, en el capítulo 15, verso 14, esta frase es para anotarla, Dice, vosotros, le dice a sus discípulos, escuche, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué te parece? Mi querido, mi querida, usted es mi amiga. Si hace lo que yo mando, usted me vota. Esa es la amistad de Jesús. Usted es mi amigo. Si hace lo que yo mando, dice Jesús. Obediencia. Obediencia. Pablo en una sensacional disertación nos recuerda en Romanos 6:17. Romanos 6:17. ¿Están bien hasta ahí? ¿Estoy yendo muy rápido? Ya. Muy lento entonces. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, me gusta esta frase, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. La característica del salvado es la obediencia a lo que Dios dice. Nos tenemos que ocupar en nuestra salvación siguiendo su ejemplo y siguiendo su obediencia. ¿Cómo se ocupa usted de su salvación? Siguiendo su ejemplo. ¿En qué factores? ¿En qué cosas específicas? Humildad y dependencia. Y siguiendo su obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Entonces nos ocupamos de nuestra salvación, según el texto, siguiendo su ejemplo, humildad y dependencia, siguiendo su obediencia. Punto 3. Siguiendo su demanda. Demanda. Cada vez esto se vuelve más fino. Demanda. Verso 12, seguimos en el verso 12, pero ahora la parte C. Por tanto, voy a leer todo. Por tanto, amados míos, ya lo vimos, como siempre habéis obedecido, ya lo vimos, mira lo que dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo ya había remarcado la demanda de ser de Cristo. Mira Filipenses 1:27. Siguiendo su ejemplo, siguiendo su obediencia y ahora siguiendo su demanda. Filipenses 1:27. ¿Qué dice ahí? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea en su presencia, o que esté ausente, o sea que no esté, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tiene el mismo enfoque aquí. Hermano filipenses, la demanda es que nuestro comportamiento debe ser digno. Digno. Yo lo vea o no lo vea, no. En mi presencia o en mi ausencia, lo vea o no lo vea, escuche, usted tiene una responsabilidad, La demanda es que su comportamiento tiene que ser digno y tan digno como el evangelio. ¿Usted cree que es digno el evangelio? Eso lo vimos cuando vimos Filipenses 1:27, ¿no? ¿Usted cree que es digno el evangelio? ¿En qué aspecto el evangelio y mi comportamiento se interceptan? ¿En qué aspecto? Bueno, 1 Tesalonicenses 1, puede decir ahí. 1 Tesalonicenses 1, creo que nos aclara un poco. Pablo relata sobre esa iglesia, te voy contando mientras vas a 1 Tesalonicenses 1. Pablo relata sobre esa iglesia de Tesalónica, la cual él estuvo, escúchame bien, en Tesalónica él estuvo muy pocos meses porque el ministerio era tan fuerte en poder de Dios que lo persiguieron y tuvo que salir corriendo de Tesalónica. Era complicada Tesalónica. Estuvo muy pocos meses y se fue, ¿se acuerdan de Berea? ¿Se acuerdan de Berea o no? Estamos hablando de su segundo viaje misionero, se va a Berea.
porque lo perseguían. Y en Berea pasa lo mismo, igual que Tesalónica, una potencia. Pero hay un problema. Los judíos de Tesalónica lo siguen a Berea. Y tiene que huir y se va a Atenas. Y después de Atenas manda a Timoteo a Tesalónica porque se había quedado preocupado muy pocos meses y manda a Timoteo a Tesalónica. Y Timoteo regresa y le cuenta las buenas noticias de Tesalónica. Y Pablo llega a Corinto y de ahí le escribe Primera de Tesalonicenses. Un pequeño recuento nada más de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. ¿Por qué? Porque era maravilloso como ellos tenían claro, estuvo muy pocos meses, pero fue maravilloso sus frutos. Y el apóstol resalta que su claridad se basa en que ser de Cristo es un cambio total de vida y conducta. O sea, llegar al evangelio es un comportamiento diferente. Mira, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos, ¿lo tienen ahí? Míralo por favor, porque esto es maravilloso. Mira, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, escucha, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El evangelio hace que tú dejes el camino que estabas siguiendo y de manera impresionante cambies de rumbo. Hermanos, ¿me están escuchando? Cambies de rumbo. Si yo digo que el evangelio llegó a mí, y el cual es digno, mi vida tiene que atenerse a ese evangelio digno. El evangelio llegó a mí, pero no tengo fruto. ¿Qué te parece el evangelio? Imposible, imposible. Santiago diría, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago no está enseñando una justificación por obras, lo que está enseñando es que todo justificado verdadero, ¿qué cosa tiene? Obras. ¿Está claro? ¿Están bien, hermanos? ¿O están apuntando tanto que ya no me miran? ¿Están bien? Perfecto. Es interesante, mira el texto otra vez en Filipenses 12, la parte C, es interesante esto, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, lo que Pablo está indicando, la demanda es cuando te ven o cuando no te ven. ¿Escucharon bien? Cuando te ven o cuando no te ven. Es una responsabilidad que asumimos delante de Dios. Hermanos queridos, escúchenme bien. Hoy no estamos asumiendo responsabilidades en la iglesia, no estamos consagrándonos ante este evangelio digno, sino que ahora llamarse cristiano es vivir una vida como sea, la que sea, total ya alcé la mano, ya me bauticé y por eso soy salvo. No, hermano, ocúpense de su salvación. Si usted realmente es salvo, lo que va a pasar es que usted va a querer seguir su ejemplo, seguir su obediencia y seguir su demanda. ¿Cómo lo diría el apóstol Pablo en Tito? Lo diría así, Tito capítulo 2, verso 11. Esta definición me encanta de la gracia. Porque la gracia de Dios, ¿ha escuchado usted el término de la gracia, verdad? Mucho. Porque la gracia de Dios, sobre todo usted ha escuchado gracia soberana. Claro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y todo el mundo dice... amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Amén. Claro, ahí nos quedamos. El problema es el verso 12. Enseñándonos, mira lo que es la gracia. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa. Esta es la correcta definición de la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que cuando llega la gracia salvadora, entonces tú le das media vuelta a un mundo putrefacto. Increíble, ¿no? Nos ocupamos de nuestra salvación, esto es como ejemplo, siguiendo su ejemplo. ¿En qué seguimos su ejemplo? En humildad, dependencia al Espíritu. Siguiendo su obediencia, siguiendo su demanda. Y aquí la cuarta, 4. ¿Están bien hasta ahí? Siguiendo su, advertencia. Mira el verso 12 ahora de dedo.
Por tanto, voy a leer todo. Por tanto, amados míos, ya lo vimos. Como siempre habéis obedecido, ya lo vimos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ya lo vimos y dice, ahí está el imperativo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados, esto es tan revelador. Yo espero que estés atento aquí, que no te haya mareado y que estés claro en tu mente. Esto es tan revelador. A pesar que nuestra parte inmaterial, quiero que me escuches bien, y esto vamos a ser expertos cuando lleguemos a Romanos capítulo 6, a pesar que nuestra parte inmaterial como creyentes ha sido ya limpiada, nuestros miembros están prestos al pecado. Esto lo vamos a ver, como dije, en Romanos 6. Pero déjenme darles un avant premier. Romanos 6:12. Arma conmigo esta advertencia. No reine, pues, el pecado en vuestro... Quiero que vayan ahí, quiero que lo vean. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿En dónde reina el pecado? Que no reine ¿en dónde? Cuerpo mortal. Mira Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, esta parte me encanta, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, está hablando obviamente un creyente, porque un inconverso no se puede deleitar en el interior en la ley de Dios, ¿verdad? Esto es para los que dicen que Romanos 7 lo escribió Pablo antes de ser creyente. Eso es una equivocación abismal, no se puede. Seguimos. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Muy bien. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este interior de muerte? No, cuerpo de muerte. Cuerpo de muerte. Es nuestra realidad. Escúchenme bien. Quiero ir aquí con pinzas, escúchame bien. Es nuestra realidad como creyentes. El pecado es tan fuerte en nuestros miembros. Escúcheme bien, por favor, creyente, amado de Dios, escogido por Dios, escogido de la fundación del mundo. Escúcheme bien, para que no tengamos falsas victorias. Escuche, el pecado es tan fuerte en nuestros miembros que Dios tiene que trabajar, tiene que, por decirlo de algún modo, tenernos limitados en nuestros miembros con dos cosas, con dos facetas. La primera de ellas, el amor. El amor. Lo primero que Dios nos limita para que no caigamos en nuestras inclinaciones en nuestro cuerpo. Estoy hablando creyentes, ¿está claro? ¿Está claro, hermanos? Estoy hablando a creyentes. Lo primero que hace es su amor. Esto debería ser lo ideal. Que yo viva para Él y que no quiera practicar el pecado porque su amor me asombra. Porque el solo hecho de conocer como hijo de Él su amor me deja absolutamente así, boquiabierto ante Él. Entonces yo asqueo el pecado porque Él me ha amado de tal manera. Y cuando soy creyente entiendo algo más de su amor. Cuando soy inconverso, por si acaso, no entiendo nada de su amor. No entiendo nada, pienso que es un amor así como me ama mi mamá, mi papá, sentir algo. Pero cuando soy creyente entiendo esto. Por ejemplo, Romanos 5:8, solo apúntalo porque tú lo sabes. Dice, mas Dios muestra su amor para con los creyentes, está hablando. No está hablando a todos, a nosotros, los creyentes. En que siendo aún pecadores, y con todo lo que sabemos de lo que es un pecador, desde Romanos capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 5 que estamos viendo esto, que estamos viendo Romanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el entender esto, sabiendo eso como creyente, debería ser suficiente para que mi vida esté rendida a Él en cada momento. ¿No te parece? ¿Por qué no responden?
¿Se parece o no? O sea, tú entiendes su amor, eres de Él, entendiste que Él te llamó, te escogió del basurero que vivías. Su amor es suficiente. Juan 15:13, apúntalo, dice esto: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, Jesús fue por mí. Ese amor me debe apretar. Primera de Juan 3:1. El apóstol Juan dice esto, apunta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Sabes cómo me llama? Hijo de Dios. Me ha adoptado. O sea, no le bastó solo salvarme. Él podía salvarme, justificarme y punto. Pero no le bastó. No le alcanzó. Él quiere más. ¿Sabes lo que hizo? Nos adoptó. O sea, si yo entiendo eso, debería mi mente rebalsar y decir: Señor, por ese amor, ya no tienes que convencerme de nada, porque yo te obedezco, porque mis miembros están dispuestos para ti, porque ya no quiero más, asqueo el pecado, ¿verdad? Pero Dios sabe que el poder del pecado es tan fuerte en nuestros miembros que no nos da solamente ese control con amor, sino también nos da ese control y nos limita en la siguiente faceta. ¿Y cuál es la faceta? Miedo. Y ese es el punto del texto. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Jorge, ¿pero por qué miedo? Muy sencillo. Hebreos 12:6. Porque el Señor, a quien ama, ¿qué hace el Señor al quien ama? Disciplina y azota. ¿Escucharon bien el término? Y azota. No, pero en el griego será da beso. No. Azota. A todo el que recibe por hijo. Miedo, claro. Su disciplina me tiene que limitar. O sea, es tan fuerte el pecado que él diría, o sea, lo ideal es: te amo tanto, punto. Señor, ya, chao el pecado, lo aborrezco. Pero ¿saben qué? El pecado es tan fuerte en nuestro cuerpo mortal, nosotros somos tan débiles que Él nos tiene que limitar con esta faceta. Y este es el punto. El punto es el miedo, temblor. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Miedo. Jorge, ¿no estarás exagerando? Bueno, te pregunto, ¿qué le pasó a los creyentes, a Ananías y Zafira, cuando mintieron al Espíritu Santo en Hechos 5? ¿Qué pasó? Bueno, el Señor les mandó una unción, se fueron para atrás, tuvieron risa santa. ¿Algo así pasó? No, Dios los mató. Creyentes, disciplinados. ¿Qué le pasó a los creyentes, hermanos nuestros, amados, lindos, preciosos, en Corinto cuando hacían mal la cena del Señor? 1 Corintios capítulo 11, ¿qué pasó? ¿Cuál es la advertencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente, dice la Escritura, dice que muchos se enfermaron y muchos duermen? ¿Qué significa que duermen? ¿Que estaban cansados y se fueron a casa a descansar? No, que se fueron a la tumba. O sea, Dios los disciplinó no solo con enfermedad, sino también muerte por no discernir correctamente el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y por eso que la verdad que nosotros como pastores, tanto mi consiervo como yo, tememos y temblamos cada vez que hay cena del Señor y no somos claros al decir que hay que tener cuidado. Porque no es cuestión, bueno, pancito vino, aquí nos arreglamos y nos reímos. No. Hay que discernir bien el cuerpo, porque estamos participando en algo que Jesús mismo instituyó como solemnidad en la iglesia para gozarnos en el cuerpo de Cristo con todo entendimiento. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿usted cree que no hay miedo? Es un miedo sano. Es un toque de miedo que nos conviene para limitarnos. Es bien interesante. Entonces, ¿cuál es la advertencia? ¿Cómo diría la advertencia? Bueno, hay un personaje en la Escritura que nos advierte. En el libro de Judas hay una advertencia. Judas 1:20, bueno, tiene un solo capítulo, verso 20, ya estamos terminando. Bueno, más o menos. Más o menos. Verso 20 dice, escucha lo que dice Judas en el verso 20, en el único capítulo que tiene. Pero vosotros, amados, miren cómo habla Judas, casi al borde del ruego. Pero vosotros, amados, edificados
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y mira cómo comienza el verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué está diciendo Judas? Amados, por favor, consérvense en el amor. ¿Para qué disciplina, amados? ¿Para qué disciplina dura de Dios? Mejor consérvense ¿en qué? En el amor, pues, en el amor. Y eso, hermanos queridos, escúchenme bien, que todavía no termina la idea. Eso es la madurez cristiana. Mientras vas madurando en la vida cristiana, es algo así. El amor va creciendo y el miedo va disminuyendo. La madurez cristiana es que ya tú lo que quieres es gozarte en el Señor por amor a Él. Y va decreciendo, por así decirlo, el miedo a Él. Pero mientras estamos en el proceso, mientras todavía somos niños en la fe, mientras todavía pataleamos en la fe, las dos facetas son muy importantes para limitarnos y controlarnos. ¿Me dejo entender? Ese es el sentido de la advertencia. Por favor, conservémonos en el amor. ¿Para qué disciplina? ¿Para qué azote? El amor, el amor. Me encanta esto. Nos ocupamos en nuestra salvación, siguiendo su ejemplo, ¿de qué? Humildad y dependencia, ¿se acuerdan? Nos ocupamos en nuestra salvación siguiendo su obediencia. Nos ocupamos en la salvación siguiendo su demanda. Nos ocupamos en nuestra salvación siguiendo advertencia. Es aquí que es el mayor problema de los evangélicos. Ya he tratado un poquito en el tiempo que tengo, un poquito entre el problema entre los católicos romanos y los evangélicos de la salvación por obras, y eso más o menos lo hemos entendido, ¿no? El término infusión, ese era el problema, con el término imputación, ese era el problema. Pero ahora, aquí en este punto, cuando terminamos el verso 12 y uno dice, qué lindo, terminó el mensaje, hay una cosita aquí. La cosita es que aquí está la controversia de los evangélicos. Aquí está la controversia. ¿Cuál es esa controversia? Nosotros sabemos bien que nos ocupamos de nuestra salvación siguiendo su ejemplo en humildad y dependencia, siguiendo su obediencia, siguiendo su demanda, siguiendo su advertencia. Pero aquí es el mayor problema entre los evangélicos, que algunos dicen, la obra es 100%, escúchame bien, la obra es 100% de Dios. Y otros decimos, no, Dios tiene una responsabilidad que tienes que cumplir tú. ¿Y cómo se puede explicar esto? ¿Cómo puede explicarse eso? ¿Sabes cómo puede explicarse? Pablo nos ayuda dándonos el argumento de la paradoja en el verso 13. Él es claro, hermanos, con esto. Y yo quiero ser claro con esto, mas lo que no puedo hacer es que tu mente entienda exactamente cómo trabaja esto. ¿Me dejo entender? Esto es contundente, pero no puedo hacer que nuestra mente entienda a cabalidad esta paradoja. En la Biblia hay muchas paradojas. Mira el verso 13. Dios te da una responsabilidad que tienes que cumplir tú, y tú o la obra de Dios es 100%. Y los evangélicos están así. Bueno, mira el verso 13. Porque, ¿cómo comienza? Ahí está el argumento de todo lo que ha dicho antes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, lo que quiere, Él produce, Él tiene el poder para que tú quieras y para que tú hagas. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Él le agrada. ¿Está claro? Entonces parece que nos complicara, pero ahora se vuelve contundente, pero inexplicable. Pablo no tiene la intención, escúchame bien, de que nuestra mente capte el misterio de esta paradoja, sino que sea contundente estas dos verdades. Estas dos verdades son contundentes. ¿Cuál es? Tú necesitas entender, escucha la aplicación, tú necesitas entender como creyente que tu esfuerzo es, escucha, al máximo. Tú da todo de ti en el Señor. Sigue cada día su ejemplo con todas tus fuerzas, con toda mi fuerza, su obediencia. Sigue su demanda, sigue su advertencia. No seas un creyente quietista. ¿Quién es un creyente quietista? Esos medios espirituales que tú le preguntas, oye, ¿y esto pasará? ¿Voy a hacer esto? No, no hagas nada porque Dios hará. Y siempre su frase es,
Dios hará. No seas quietista porque eso se puede volver místico. La Biblia nos da una claridad en que usted y yo tenemos que dar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad en el Espíritu para la obra de Dios, con toda fuerza. Pues si tú eres quietista, como dije, se puede volver místico. Y esos abundan hoy. ¿Por qué no tienen, por ejemplo, otro servicio? No, porque Dios dirá. ¿Cómo dice? Ten otro servicio. ¿Así dirá? Míralo tú, evalúatelo tú, asume tu responsabilidad de creyente y hazlo con todas tus fuerzas, pero sin olvidar que es Dios quien produce el querer como el hacer. Entonces, ¿no podemos comprender esta paradoja? No, pero es contundente, inexplicable, pero contundente. Yo hago todo mi esfuerzo en el Señor. Toda la obra espiritual, todo lo que Dios me ha dado, todo lo que yo pueda hacer por la obra de Dios. Pero yo sé que el resultado es de Dios porque Él produce en mí y en usted el querer como el hacer. ¿Pablo entendía su vida? ¿Entendía su ministerio? No. Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha lo que dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Este hombre está chiflado, no entiende el ministerio. ¿Ya no vivo yo? ¿Cómo que no? Y ahí estás. No, es que Cristo vive en mí. Pero tú también estás. Sí, pero Cristo vive en mí. Pero ya no vivo yo. ¿Qué cosa? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No entiendo cómo es esto, pero es contundente. ¿Cómo ocuparnos de nuestra salvación? Con toda nuestra fuerza. Hermano mío, querido, hermana, esfuérzate, ocúpate con toda tu fuerza de tu salvación ya hecha por Dios. Esfuérzate al máximo. ¿Y cómo nos esforzamos? ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación? Nos ocupamos en nuestra salvación siguiendo su ejemplo, en humildad, dependencia, siguiendo su obediencia, siguiendo su demanda y siguiendo su advertencia. Dios nos ayude.